Probablemente el pleno más polémico de lo que va de legislatura. 4 llamadas de atención a procuradores socialistas. Uno de ellos tuvo que ser expulsado. Las descalificaciones, los gestos y los comentarios fuera de lugar fueron la tónica del arranque del pleno, el primero después de la moción de censura fallida. En empatía con mi compañero, tampoco en clase ni en espacio. En ese pleno salía adelante una PNL de Vox para que se bonifique el 75% de los viajes en AVE con Madrid para combatir la despoblación y también se aprobaban 162 millones de euros para ayudas directas a la hostelería. Complementarán los 235 que llegan desde el Estado. La próxima semana se celebra el Día de la Comunidad. No habrá actos multitudinarios, un año más por la pandemia, pero sí un recorrido institucional por 4 pueblos, el mismo trayecto que realizaron los comuneros hace 500 años. Y la exposición comunera, que se abrirá al público precisamente ese día, ya ultima sus detalles. Esta semana llegaba desde Madrid una de las obras estrella y la más grande de la muestra, el cuadro Los comuneros de Castilla, de Antonio Gisbert. Señora Sánchez, señora Sánchez, la llamo al orden por tercera vez. Abandone el hemiciclo ya. ¿Y a esa señora de qué la Ya. La falta de respeto, presidente, que usted nos está acusando? Señora Sánchez, abandone el hemiciclo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ese era el momento más tenso del pleno de esta semana, el primero después de la moción de censura del 22 de marzo. El presidente de las Cortes expulsaba a Ana Sánchez, la vicepresidenta segunda, después de 3 llamadas al orden. Todo el arranque del pleno había sido bronco, pero este era el momento que propiciaba esa expulsión. El despropósito es esto. 11 colegas tomando en una terraza sin las medidas necesarias que usted mismo se dio. En la sesión de hoy vamos a necesitar unas buenas dosis de ansiolíticos. Silencio en la sala. Me preocupa la salud mental, mucho, y la suya especialmente. Si tengo que quedarme solo en este pleno, me quedaré solo. Que me Si da no, igual silencio. lo que diga. Voy a terminar, si no le importa, Sí. me deja terminar. La Sí. educación no solo se prodiga, sino que además se ejerce, por favor. Mire, no porque Silencio. me lo diga a mí, que a mí lo que me diga la señora consejera con total confianza es que me la trae al pairo. Pero sí que lo digo más que nada por Silencio. todos los enfermos de salud mental a los que ella, de una manera, digamos que de una manera vergonzosa, en este momento señora ha insultado. Gómez Pero si no lo retiro, no hay ningún problema. Gracias, señora consejera. Días después, el presidente de las Cortes condenaba el comportamiento de algunos de los procuradores durante la sesión plenaria. Era especialmente crítico con Ana Sánchez. Califica su actitud de falta de educación y evitaba pronunciarse sobre el momento en el que le da con el dedo en el hombro después de ser expulsada. Creo que es una falta absoluta de educación con respecto a los que tienen ese turno de palabra, el que se les interrumpa, se les patalee, se les chille, se les hagan aspavientos que provoquen que el que está en el uso de la palabra no pueda expresar exactamente. Las imágenes hicieron justicia de qué es lo que había pasado exactamente en ese momento y, por lo tanto, no tengo más que opinar al respecto. Todo el mundo vio qué es lo que ocurrió. No es el turno para usted, lo siento. Este no del presidente de las Cortes a la procuradora no adscrita María Montero, a la que no dejaba intervenir en la sesión, desencadenaba otro de los titulares del día. Montero abandonaba el hemiciclo y enviaba un comunicado a los medios tachando de cacicada vergonzosa esa prohibición. Cargaba además contra el que fuera su partido, Ciudadanos, y contra el Partido Popular, que dice tienen una actitud soberbia y manipuladora por haber perdido la mayoría absoluta. Así la respondía el portavoz de Ciudadanos. Yo no me puedo dar por aludido ni nadie de mi grupo parlamentario. Ella decidió abandonar mi grupo parlamentario, se ha ido al grupo de los no escritos. Hubiera sido bueno que se hubiera leído el reglamento antes de tomar cualquier decisión. Pero bien, eso es la decisión que tomó ella y, por lo tanto, son los riesgos que se deben asumir. Es decir, uno debe asumir las consecuencias de sus actos. Y el reglamento es claro, y la Mesa de las Cortes lo único que hace es interpretarlo. A pesar de esas palabras de Montero, la exprocuradora de Ciudadanos respaldó parte de las iniciativas presentadas por el Gobierno y se abstuvo en algunas de las del PSOE, lo que impidió que populares y Ciudadanos perdieran votaciones relevantes.
No hizo alusión a la moción de censura el líder del PSOE, que centró su intervención en criticar el superávit de la Junta en 2020 frente al déficit de 2019, que fue año electoral. El incremento de los gastos sociosanitarios derivados de la COVID-19 son 478. Es decir, ustedes ni siquiera han gastado todo lo que el Gobierno de España les ha dado para luchar contra la pandemia. Señor Mañueco, ni siquiera. Si ustedes hubieran gastado lo mismo, si hubieran hecho lo mismo que en un año electoral, podrían haber gastado 457 millones de euros más para ayudar a la gente de Castilla y León, y no lo han hecho. ¿Cuál es la aportación del señor Tudanca a esta crisis? Aparte de su fracaso con la moción de censura, la irresponsable moción de censura, usted lo único que ha hecho ha sido generar incertidumbre, confusión y caos, como el Gobierno de España. La sanidad y la gestión de la pandemia volvieron a copar la mayoría de las preguntas de la sesión de control al Gobierno. PSOE y Por Ávila reprocharon a la consejera de Sanidad su decisión de suspender la vacunación con AstraZeneca de forma sorpresiva el pasado miércoles. Mire, con usted y con la señora Casado nos pasa lo contrario que con la vacuna de AstraZeneca. Los riesgos de que sigan ejerciendo como consejeros son ampliamente mayores que los beneficios. Nosotros suspendimos la vacunación cuando sí que sabíamos, porque lo sabía todo el mundo, lo sabía la ministra también, que la EMA se iba a reunir y que era posible que se cambiasen esas indicaciones. Siempre estamos pidiendo coordinación, pero después somos nosotros los primeros en hacer todo lo contrario. Con todo este desconcierto se entiende la desconfianza y el malestar entre la población. No hay duda, señora consejera, de que la vacuna sea segura. Yo no conocía ni el contenido de ese cambio, ni la envergadura de ese cambio, ni a quién afectaba. Pero lo que sí sabía es que tenía a 8.000 personas citadas para vacunar. Y no sabía si de esas 8.000 iba a haber alguna persona que iba a estar sometida a posibles efectos secundarios que la EMA iba a decir a las 3 de la tarde. No hay excusas, dice el PSOE, para que no vuelva de manera ordinaria la atención presencial. Esto es demoledor. Con los profesionales sanitarios vacunados, más de un año después, y seguimos con el cartel de cerrado. Ustedes no son los poseedores de la verdad absoluta. El problema del contagio en los centros de salud y en los consultorios no es el de los sanitarios, es de las personas que están ahí, no solamente de los sanitarios. En primaria y también en especializada. Recibe cita para digestivo dentro de un año. El problema lo tengo ahora, y si luego es tarde, casos como estos son el sangrante y amargo pan nuestro de cada día. Estamos preocupados, sí, estamos muy preocupados, y estamos gestionando. ¿Y qué hacemos? Pues aumentar la autoconcertación, intentar que no se cierren los quirófanos, intentar bajar la incidencia. UPL denunciaba la falta de especialistas en la comarca del Bierzo. Radiodiagnóstico al 50%, dermatología al 22% o cardiología al 21%. La verdad, señor Mañueco, usted preocupado en pagar favores en el Consejo Comarcal como si fueran derechos de fichaje estrella, y mientras la sanidad berciana desangrándose. Pues es verdad que ha habido problemas en el ámbito de la oncología, pero no por política sanitaria, señor Santos, sino por problemas de bajas laborales del personal. Y es que no hay oncólogos, no en el Bierzo ni en Castilla y León. No es un problema de que una provincia, un área de salud se lo quita a otro. Es que no hay profesionales en determinadas especialidades en toda España. En clave local también la crítica de Vox sobre la atención en Béjar. Al no disponer de planta de hospitalización, antes entre 25 y 30 camas, los ingresos en los hospitales de Salamanca suponen para los bejaranos y comarcanos un desembolso grande de dinero en traslados, así como en manutención de sus acompañantes y cuidadores. Dice la Junta que las consultas y la hospitalización se están recuperando de forma paulatina. El decreto por el que la Junta pedía regular la jornada de los sanitarios para hacer frente a la pandemia decaía el pasado jueves en Consejo de Gobierno, pero el PSOE cree que esa derogación ha sido gracias a la proposición que presentaban en el Pleno y que hubieran, dice, supuesto la primera derrota del Gobierno de no haberlo retirado antes. Esta iniciativa ya ha triunfado, porque solo 24 horas más tarde de que el Partido Socialista presentara y registrara esta iniciativa, el presidente de la Junta se vio obligado a derogar ese decreto solo para no reflejar la debilidad, la gran debilidad en la que ustedes se encuentran ahora. De ser la mejor médica del mundo a perpetrar una nefasta gestión que está perjudicando a los profesionales sanitarios, llegando al cénit con su infausta comparecencia de ayer. Fue una deslealtad con aquellos que lucharon, luchan y lucharán en primera línea contra el COVID-19. Ya está derogado, como saben ustedes, el 8 de abril.
Y es que algunos llegan tarde y mal y nunca. Vamos a votar no a esta proposición no de ley, aunque ya está derogado el decreto, porque no vamos a apoyar ninguna iniciativa que pretenda poner el valor del transfugismo en esta Cámara. Superen el duelo, salgan del delirio. Inmersos en la cuarta ola, la Junta cree que este nuevo embate del virus no será como el de Navidades. Remarca que estos últimos días se ha detectado un estancamiento de los contagios y que los pequeños crecimientos que se producen son 8 veces menores que los de Navidades. En esta situación lo que sí que vemos es que va habiendo un crecimiento de cada semana, es decir, desde la 14 a la 13 pues ha sido un 1,25, vamos creciendo, pero de una manera mucho más lenta que la que tuvimos después de las Navidades. Mantenemos siempre unas tasas muy similares en relación con los días anteriores y con las anteriores semanas. Y esta semana también se ha dado luz verde al decreto ley que endurece las sanciones por incumplir las medidas contra el coronavirus. Todos los partidos han estado de acuerdo, a excepción de Vox. De esta manera, incumplir aforos y límites de reuniones o celebrar actos multitudinarios no permitidos tendrá mayores consecuencias. En algunos casos, las sanciones no solo serán económicas. Las sanciones económicas a veces se revelan poco eficaces, insuficientes, resultando mucho más efectivo una medida de cierre temporal de establecimientos o actividad de suspensión de servicios con la debida proporcionalidad. Si queremos realmente erradicar la pandemia, resulta preciso reforzar que los ciudadanos cumplan con las medidas preventivas sanitarias. Apoyaremos una vez más esta modificación para penalizar las conductas de aquellos que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos, por supuesto, pero quisiéramos también apoyar decretos leyes que apoyen y sostengan a los ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando mal. La gente sigue siendo responsable en la mayoría de los casos, pero a quienes no lo hagan también hay que aplicar un régimen sancionador y en esto estamos totalmente de acuerdo. Desde Vox no permitiremos que sigan aplicando más limitaciones desde este Gobierno que desde el propio Gobierno del señor Sánchez. Más sanciones para los incumplidores. Era una de las peticiones de los propios hosteleros para que no paguen unos por otros y también más ayudas directas. El PSOE conseguía sacar adelante una proposición para que la Junta complemente las ayudas directas que van a llegar desde el Gobierno para los sectores más afectados por la pandemia. La Junta tendrá que aportar 162 millones de euros que se sumarán a los 233 del Gobierno central, con lo que el montante total llegará a los 395 millones. El PP reclamó un reparto más justo del Ejecutivo, pero los socialistas no aceptaron su enmienda. Que esos 232 millones son para los empresarios de autónomos de Castilla y León y ahora tienen que cumplir su palabra. Lo que mandaron por carta al presidente del Gobierno, que si el Gobierno ponía el 50%, que lo acaba de poner, ustedes ponían el 35%. Que el Gobierno considere el reparto con criterios mucho más justos. Pueden decir ustedes que son objetivos, pero no son justos porque se perjudica sistemáticamente a Castilla y León. Y la Junta le puedo garantizar que va a cumplir su compromiso y que va a aportar esos 162 millones de euros en ayudas directas para los sectores afectados en Castilla y León. Pasados los contagios en las residencias de personas mayores después de la vacunación, el problema está ahora, según los socialistas, en la falta de ingresos económicos. El PSOE ponía el ejemplo de una residencia de León donde las trabajadoras están sin cobrar. En su espalda lleva que esas trabajadoras no cobran lo que les pertenece. Solo es culpa suya y de su ineptitud. Ustedes también eran miembros del patronato del Roble y por lo tanto responsables. ¿Cómo lo solucionaron? Fácilmente, como hacen todo, renunciando. Ya sabe quiénes son las primeras en abandonar el barco cuando éste se hunde. Usted dice que solo se permiten los ingresos por prioridad social. ¿Mentira? ¿Mentira? Se lo acabo de decir. Desde febrero se permiten dependientes de grado 2 y de grado 3. Desde marzo, cualquier tipo de dependientes y aquellas personas que se encuentran en desamparo. Hágale un favor a sus vecinos y no les mienta. En esta comunidad somos los campeones, o uno de los campeones, desgraciadamente, en número de accidentes de trabajo. Que efectivamente ha habido un aumento en la mortalidad, en la siniestralidad, pero también le tengo que decir que en todos los demás aspectos llevamos 10 años de bajada en los accidentes de trabajo en Castilla y León. Que en el año con menor actividad, como ha sido el año pasado, sea el año que más accidentes mortales, aquí algo falla. Aquí algo falla. Aquí hemos traído alguna iniciativa
paralela a esta y de cumplimiento de lo que dice el propio plan director, como era una campaña informativa a aquellas empresas que no registraban el horario de sus trabajadores, el registro de entrada. Creo que sabe de lo que le hablo. Fue rechazada por las dos derechas. En cuanto al registro de la jornada, hubo 116 empresas expedientadas con 57 infracciones y 657 trabajadores afectados. Aquí hay empresas que no cumplen la ley, y a esas es a las que hay que penalizar. Y diría yo que premiar a las cumplidoras. Choque de modelos en la gestión de la extinción de incendios. Partido Popular, Ciudadanos y Vox votaban en contra de la toma en consideración del proyecto de ley de incendios del Partido Socialista. Consideran que es incongruente y defienden el plan director aprobado recientemente. El Pleno ha rechazado la tramitación de la ley de incendios que proponía el PSOE. PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra de un texto que califican como incongruente. Que la proposición de ley es a todas luces incongruente, incoherente, carece de rigor jurídico, genera inseguridad jurídica, adolece de graves problemas de inconstitucionalidad y es enormemente intervencionista con respecto a la autonomía local. Me atrevería a decir incluso que es ilegal. Esta votación ha evidenciado una colisión de modelos en la lucha contra los incendios. Para los socialistas, su propuesta de ley es necesaria para profesionalizar el sector y cumplir con una deuda pendiente desde hace más de una década. Pretende neutralizar, eso sí, de una vez por todas, los sistemáticos incumplimientos de la Junta de Castilla y León legales y, por supuesto, impedir sus pretensiones de precarizar y de privatizar este servicio esencial público que, una vez más, lo perpetúa en contra de los derechos de nuestra gente. Sin embargo, los grupos del Gobierno de coalición critican la propuesta socialista, consideran que invade competencias y rechazan la creación de un nuevo consorcio para la gestión de la extinción de incendios. Uno de los puntos centrales es la creación del Cuerpo Autonómico de Bomberos, una idea que no cuenta ni con el amparo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En efecto, nuestra norma fundamental ni siquiera contempla esa opción. Tampoco ha conseguido el apoyo de Vox. No vamos a consentir que ustedes quieran supeditar los derechos y las pretensiones de ningún colectivo, incluido el Cuerpo de Bomberos, a hacernos comulgar con su Agenda Progre 2030. Y, aunque con reparos, obtenía el respaldo de la UPL. Es decir, necesitamos una red de parques de bomberos profesionales en todas las provincias, con capacidad de respuesta en un tiempo razonable y una ley, desde luego, y en eso probablemente estemos de acuerdo todos, que unifique los criterios para la prestación del servicio. Para PP y Ciudadanos, lo más efectivo es su modelo, el aprobado en el plan sectorial. Un plan que ha sido respondido con esta protesta a las puertas del Parlamento Autonómico por la Plataforma de Bomberos de Castilla y León. Es un brindis al sol porque no obliga a nada ni a nadie a prestar el servicio, entonces si se quiere bien y si no, no. Denuncian que el documento no se ha consensuado con ellos y que deja gran parte de su labor en manos de voluntarios. Las Cortes pedirán al Estado que se consensúe con las comunidades autónomas la negociación de las condiciones de la nueva PAC, en especial que se acuerden los criterios y los plazos para lograr la convergencia en los derechos de pago de agricultores y ganaderos y así no perjudicar al sector. El PSOE se abstuvo en esta proposición no de ley. Llevamos mucho tiempo pidiendo y esperando un acuerdo del país sobre la futura PAC, un acuerdo que no existe. ¿Cuántas hectáreas más pasarán a cobrar ayudas? Si hay menos dinero, hay más hectáreas, hay más cultivos, con derechos a PAC, ¿en qué van a quedar? De miserias, señor Cepa, solo se reparten miserias. Hay más personas que ganan que personas que pierden. El 31% de los agricultores reciben menos del 80% de la renta media base por cada región. Para nosotros, el plan del reequilibrio y que todos más o menos puedan cobrar lo mismo es fundamental. En el año 2026, todos los Estados miembros tendrán que situarse en el 75% de convergencia interna. España es el país más rezagado de la Unión Europea, señorías. Las políticas del Partido Popular y del PSOE han evitado el avance hacia la convergencia. Vox conseguía que saliera adelante su proposición no de ley. Piden al Estado que se bonifiquen un 75% los billetes de trenes de alta velocidad para empadronados en Castilla y León que trabajan en Madrid y así combatir la despoblación. Es una medida similar a la de la bonificación del transporte que tienen las islas. Partido Popular, Ciudadanos, Por Ávila y UPL respaldaban la propuesta de Vox para que se bonifique en un 75% el transporte en alta velocidad. Para ello se deberían contemplar dos condiciones: residencia fiscal y de empadronamiento en Castilla y León
y certificado empresarial del contrato de trabajo o centro de actividad principal profesional en otra comunidad diferente a la de Castilla y León. Hoy trae reivindicaciones inasumibles y populistas. Comparar las características de insularidad de los archipiélagos, donde no existe ninguna alternativa viaria ni ferroviaria para sus desplazamientos, no es una comparación coherente, responsable ni justa. Pero Fátima Pinacho defendía que el coste en el caso de Castilla y León es mucho menor. Para Canarias y Baleares, el Estado destina 765 millones de euros. Hablaríamos aproximadamente de una subvención de unos 37,5 millones de euros, una cantidad claramente inferior a la señalada anteriormente. Desde Ciudadanos criticaban las políticas en transporte ferroviario del Gobierno. Está aplicando una política de recortes, de progresiva desconexión de nuestro territorio con el resto de España. Y a su vez, esta merma de la frecuencia horaria o trenes disponibles obliga a cientos de usuarios a buscar fórmulas alternativas que eviten su aislamiento. Véase ejemplos en Zamora o en Ávila. La proposición no de ley pedía también a la Junta que mientras el Estado no lo subvencione, la autonomía bonifique estos gastos en un 25% a través del IRPF. Los populares presentaban una enmienda que era aceptada. A que mientras el Gobierno no apruebe los beneficios solicitados en el punto segundo de esta PNL, la Junta de Castilla y León analice la posibilidad de aprobar ayudas a aquellos castellanos y leoneses que, trabajando fuera de la comunidad, decidan fijar o mantener su residencia fiscal y empadronamiento en Castilla y León. Según datos de Vox, España es actualmente el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad y ahora presenta un carácter deficitario. Hoy, 14 de abril, salud y república, compañeros. Feliz Día de la República, salud y república para todos. Hoy, 14 de abril de 2021, repito, 2021, en España, un país libre, una mujer libre, dice: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Yo manifiesto desde aquí mi lealtad al rey Felipe VI, del que fui profesor y que ha sido un auténtico honor y seguramente el mayor orgullo que he tenido en mi vida profesional. El miércoles era 14 de abril y se cumplían 90 años de la proclamación de la Segunda República, y esas que han escuchado eran algunas de las menciones de los procuradores. Otra fecha señalada llega la próxima semana, el Día de la Comunidad. Será el segundo año consecutivo que no veremos aglomeraciones en la Campa de Villalar. Los actos se reducen a un recorrido institucional que empezará en Peñaflor de Ornija, acabará en Villalar y pasará por Torrelobatón y Marzales. Es el mismo recorrido que hicieron los comuneros hace 500 años. En Villalar no habrá acto para el público y el presidente de las Cortes llama a la responsabilidad. No podemos, ahora que estamos al final del camino, echarlo todo a perder por tener un día de celebración. Evidentemente, tendremos muchos días de celebración de nuestra comunidad, tendremos muchísimos días para celebrar estos acontecimientos y, por lo tanto, lo que le pido es que sigan teniendo esa contención a los ciudadanos de Castilla y León. El Día de la Comunidad se abre al público la exposición del 5º centenario del movimiento comunero. Esta imagen se producía esta semana en la Capilla Dorada de la Catedral de Salamanca. Las piezas de Adán y Eva, realizadas en piedra policromada y atribuidas a Gil de Ronza, se bajaban desde su peana a más de 10 metros de altura. Fueron realizadas en la época comunera y ponían rumbo a Valladolid para participar en la exposición. Y así se descolgaba del Congreso de los Diputados el cuadro Los comuneros de Castilla de Antonio Gisbert, que retrata el ajusticiamiento de los comuneros. Se retiraba con estrictas medidas para evitar que sufriera cualquier daño. Esta no es una exposición para Valladolid ni para Castilla y León, no es una exposición. Esta es una exposición para toda Europa, yo diría para todo el mundo, porque realmente este fenómeno influye decisivamente en la historia de Europa y en la historia de América. De los comuneros sale la primera constitución democrática del mundo, que está copiada casi íntegramente en la Constitución americana. Desde el lunes han estado llegando casi al completo las 150 obras que formarán la exposición, todas a través de empresas especializadas y en cajas hechas a medida. En concreto, el cuadro de Gisbert que veíamos anteriormente llegaba el miércoles a mediodía. Sus grandes dimensiones dificultaban la entrada por las puertas de la institución. Ya está colgado, al igual que se ha ido haciendo con otras muchas obras. La semana que viene las veremos al completo, también en el programa. Les esperamos el próximo viernes en nuestras Cortes.